hay problemas en el gigante asiático China. Las protestas se están viendo por las 4 esquinas de este país asiático. Y el economista Paul Krugman escribió a propósito de esto en su columna en el medio estadounidense de New York Times un artículo titulado ¿Cómo perdió China su batalla contra el COVID-19? ¿Qué es lo que está pasando? China continúa con su política de COVID-0 y ha sometido a restricciones, ¿verdad? Encierros a importantes ciudades chinas que representan más del 60% del Producto Interno Bruto. Esto está provocando no solo un impacto en su economía, sino también un impacto en la economía mundial que se suma al impacto previo que tuvo la propia pandemia desde el 2020 y al impacto que ha tenido la invasión de Rusia a Ucrania. Es decir, las cosas no están bien en nuestro amigo el gigante asiático. Estas son las peores protestas vistas desde que se me fue el nombre del presidente, Xi Jinping, desde que Xi Jinping está en el poder hace 10 años. Y todo empezó, ya las personas estaban un poco hastiadas con los encierros. Recuerden que esta política de COVID-19 cero, ellos están aplicando encierros como si estuviéramos al inicio de la pandemia. ¿Qué es lo que dice este hombre, Paul Krugman, economista, premio Nobel? Él está diciendo, ya no estamos a inicios del 2020, estamos en el 2022. Ya se sabe cómo tratar la enfermedad. Hay países que relativamente ya han vuelto a una vida normal. Es lo que está diciendo este hombre. Y la evidencia es estas protestas que empezaron, como decía, porque en un edificio que estaba confinado por el COVID, por las autoridades chinas, hubo un incendio y producto de esas fuertes restricciones que había, 10 personas murieron. 10 personas. Este economista estadounidense también dice que esto demuestra, según él, que no es verdad que los regímenes autoritarios estaban mejor preparados para lidiar con la pandemia del COVID, que era una aprensión que se tenía antes, porque un régimen autoritario no tiene que hablar mucho para restringir la movilidad de las personas o para aplicar los encierros que vimos durante los peores momentos de la pandemia del COVID. Paul Krugman dice que también que el problema con los regímenes autoritarios como el de China es que no aceptan que cometen errores y que son negacionistas. Incluso él los compara con los republicanos de ultraderecha en Estados Unidos, que son negacionistas. Esto quiere decir Paul Krugman. Ahora, a mí me preocupa algo. Y miren, esta gente de China, hay que revisar esa política de COVID-19 cero, porque a propósito de que han aplicado estos encierros en las más importantes demarcaciones en China, como Shanghái, Beijing, Wuhan, Hangzhou y el mismo Urumqi, donde murieron las 10 personas por este edificio que estaba confinado por las autoridades, también hay una comunidad que es donde se hacen los iPhones, que también ha sufrido el tema de los encierros, justo antes de Navidad, para que ustedes vean cómo eso está afectando también a empresas norteamericanas. Ahora bien, ¿qué a mí me preocupa? Yo recuerdo al inicio de la pandemia, la pandemia inició en China a finales del 2019. Luego vimos que pasó a Europa a inicios del año 2020 y luego la vimos en América Latina. Y yo recuerdo que a los inicios de la pandemia los chinos decían que había que usar mascarilla y nosotros en Occidente decíamos que no. E incluso esta percepción fue reforzada por la propia opinión de la Organización Mundial de la Salud, que daba una explicación bien lógica para no utilizar las mascarillas, en el sentido de que estábamos agotando los suministros globales de mascarillas y ya no había mascarilla ni siquiera para los propios médicos hacer su trabajo en los quirófanos. Era bastante lógica. Ahora, ¿qué demostró el tiempo? Que sí, que el uso de la mascarilla era altamente efectivo para combatir la pandemia del COVID-19. Entonces a mí me preocupa que los chinos estén teniendo razón otra vez, o que las autoridades chinas estén teniendo razón otra vez. Tengo mis dudas todavía. Tengo mis dudas porque, como dice Paul Krugman, el economista, él dice que ya tenemos tratamientos para el COVID. No es lo mismo. En el 2020 no lo teníamos. Lo cierto es que estas protestas en China están haciendo
volver a recordar que a pesar de que China es la segunda economía del mundo y que se espera que en algún tiempo incluso supere a la economía estadounidense, siempre los analistas de los juegos políticos dicen que China es probable que nunca supere a Estados Unidos porque una nación tan grande que se rige por un sistema autoritario en algún momento tiene que tener problemas. Sin embargo, estamos hablando de una nación de más de 1.400 millones de personas y que a pesar de estas protestas no es, digamos, un rechazo contundente al régimen chino. Yo también he explicado aquí, a propósito de esas críticas al régimen comunista en China, que a veces desde las democracias liberales nos creemos moralmente superiores a otras naciones que tienen otros sistemas políticos, pero que no necesariamente en esas naciones el régimen democrático, que es el que nosotros practicamos, funcione. Y el mejor ejemplo es Afganistán, que Estados Unidos lo invadió en el año 2001 y por 20 años implantó ahí a la fuerza un sistema democrático. ¿Qué pasó cuando Estados Unidos sale de ese país? Inmediatamente los talibanes, que eran el régimen autoritario, ¿verdad? Y basado en una versión radical de la religión islam, en unos días tomó la capital del país nuevamente y ha vuelto a imponer su régimen autoritario en Afganistán. En el caso de China, que es un sistema diferente al de Afganistán, yo creo que el comunismo ha funcionado para ellos, y de hecho han incorporado cuestiones del capitalismo que han reforzado esa sensación de que funciona. Eso no quiere decir que no tengan problemas. Tienen protestas en Hong Kong porque Hong Kong era una demarcación de China controlada por Inglaterra por mucho tiempo y luego que pasó a China otra vez se había practicado o predicado la idea de un país y dos sistemas. También está el caso de Taiwán, que es una nación considerada como una provincia rebelde por China. Es decir, que hay problemas, independientemente de que el sistema comunista ha funcionado en esa nación por alguna razón. Y si usted analiza la historia milenaria de China, usted va a ver que ellos, de alguna manera, se han sentido cómodos con regímenes autoritarios. ¿Por qué? Bueno, ya eso es trabajo de otro comentario, donde podamos analizar la opinión de historiadores, sociólogos y antropólogos. Lo cierto es que estas protestas en China podrían hacer repensar a las autoridades de este país esta política de COVID-0 que está afectando la economía del país y la economía del mundo. Yo, por mi lado, espero que mi miedo de que los chinos tengan razón otra vez respecto al COVID y hayamos bajado la guardia, espero que mis dudas sean infundadas. ¿Por qué? Porque el COVID sigue existiendo, sigue mutando y pudiéramos ver en el futuro variantes más agresivas, más infecciosas y de una tasa de letalidad mucho más alta. Esperamos que la nación china pueda resolver sus problemas a la mayor brevedad.